Buenos días, mi nombre es Adriana Cardona y pertenezco al Comité Técnico del Hub UIO. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última conferencia de esta jornada. Para las personas nosotros les invitamos a seguir la Feria Virtual de Proyectos y votar por el proyecto de su interés en el sitio web del evento innova.hubuio.es/agenda-taf-feria. Les recordamos que pueden unirse a la comunidad del Hub UIO en Discord por medio del enlace que aparecerá en el chat y en la pantalla. La última conferencia a efectuarse el día de hoy dentro de la temática de tendencias en el ecosistema de innovación y tecnologías emergentes será realizada por el doctor Hugo Cantis, profesor e investigador coordinador del área de investigaciones sobre emprendimiento de la Universidad Nacional General de Sarmiento de Argentina. Hugo Cantis es un referente en materia de diseño y evaluación de políticas de emprendimiento dinámico. Le interesa la medición, tipologías y evolución de los ecosistemas de innovación. Adicionalmente, es director del programa de desarrollo emprendedor PRODEM. Este programa tiene más de 15 años colaborando en investigación, formación de recursos humanos y realizando asistencia técnica en materia de emprendimiento. Nos dará una charla titulada Ecosistemas de emprendimiento e innovación, tendencias y escenarios futuros en un mundo muy incierto. En esta intervención, el doctor Cantis resumirá los resultados de un reporte global sobre ecosistemas y escenarios futuros post-pandemia, realizado junto al YEN, hacia expertos de distintos países y regiones a nivel global. A continuación, le cedemos el paso al doctor Hugo Cantis y le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Gracias al Hub por la invitación. Y como bien decías, vamos a compartir bajo este título que, bueno, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando. Este reporte que lo hemos titulado está saliendo a la calle, al mundo, en este mismo momento, esta mañana, y lo hemos titulado Más allá de la pandemia, imaginando los ecosistemas del futuro, y en la página web de PRODEM que tienen ahí pueden encontrarlo y bajarlo libremente. A ver, no voy a dedicarle demasiado tiempo a hablarles del contexto general. Sabemos que esta es una crisis sanitaria global, todavía la estamos transitando y bueno, si bien se empieza a ver la luz al final del túnel con las noticias de las vacunas, el final todavía es incierto, ¿verdad? Porque aún no sabemos cómo va a ser el nuevo mundo que inclusive con vacunas vamos a tener. Y esto viene teniendo fuertes impactos en nuestras vidas, en la economía en general, en las condiciones para emprender en particular, diría. Y esto ya venía cortado previamente como un contexto de aceleración, con un contexto de transformación digital que ahora se acelera, diría, ¿no? Entonces, la economía en pocos meses recorrió lo que se esperaba que recorriera en años, en términos de transformación digital. Ahora bien, en este gran marco, nosotros nos preguntamos cuál es el impacto sobre los ecosistemas de emprendimiento, pero impacto en un doble sentido. Impacto inmediato, y por otro lado impacto en términos de transformación futura. Entonces hicimos dos ejercicios, uno precisamente para ver ese impacto de acá que ha tenido en la primera mitad del año utilizando nuestro índice de condiciones para el emprendimiento, para medirlo en cómo se han transformado las dimensiones clave que inciden en el emprendimiento, y por el otro lado con un ejercicio, como anticipaba Adriana, de construcción de escenarios futuros, ¿no? De imaginación de escenarios futuros con 27 expertos a nivel internacional a lo largo de 2 meses. Entonces, yendo al primer ejercicio muy rápidamente para dar un marco para aquello en lo que quiero centrarme, que es en las tendencias futuras, ¿no? Que también imagino que es lo que más novedoso va a resultar para ustedes. Por un lado, hay 7 de cada 10 países que en nuestro índice han sufrido caídas. Nosotros lo que hemos hecho fue calcular el índice que mide las condiciones sistémicas para emprender en 64 países del mundo antes de la pandemia, a fin del año pasado, y después actualizamos con los valores disponibles
a mitad de este año. Y la diferencia, naturalmente, es el impacto de la pandemia. 7 de cada 10 países, y 8 en realidad, si nos limitamos a medir las dimensiones más afectadas, registran un impacto. Por otro lado, el impacto es más profundo en los países emergentes y en desarrollo. Si bien en esa primera mitad de año se había diseminado más rápidamente en el mundo desarrollado, pero la profundidad en nuestros países es mayor. Esto no me voy a detener, este mapa lo van a poder ver más en detalle en el reporte. Permite ver dónde con mayor intensidad en el rojo ha pegado por lo menos hasta mitad de año, porque ustedes saben que de los países asiáticos fueron después los que más rápidamente salieron. Pero en esa primera etapa lo que nos muestra es que más allá de la intensidad ha pegado en todos lados. Y en América Latina pueden ver que efectivamente la intensidad con que esto ha venido pegando es muy importante. Los países más afectados son los que ustedes pueden ver en pantalla, no me voy a detener a mencionar uno por uno, pero ahí pueden ver en América Latina, Brasil, México y Argentina, los más afectados. Creo que acá faltó poner Perú, perdón, los más afectados. Y las dimensiones más afectadas fueron las que tienen que ver en parte con las fuentes de oportunidades, ¿sí? En donde las condiciones de la demanda que inciden en el tamaño y dinamismo del mercado en 3 de 4 países, la estructura empresarial que también abre oportunidades para el B2B, para las ventas dentro de las cadenas de valor, se vieron afectadas naturalmente con un sesgo sectorial donde el impacto es más pronunciado en ciertos sectores que ustedes saben, turismo, comercio minorista, y por el otro lado los tecnológicos al revés. Pero desde el punto de vista de los países, también en este caso los países emergentes fueron los más afectados. A nivel de capital humano emprendedor, en 7 cada 10 países se verifican retrocesos con caídas promedios de 11 puntos. Para que el índice se mueva, 11 puntos, esto es mucho en tan corto tiempo, ¿sí? Entonces, ya dijimos, impacto sobre la fuente de oportunidades, impacto sobre el capital humano emprendedor, impacto sobre el financiamiento, caídas promedios del 27%, de nuevo, más difundida entre los desarrollados, más profundamente en los emergentes y resto de países en desarrollo. Entonces, se afecta la demanda, se afecta el capital humano emprendedor, o mejor dicho, no solo la demanda, sino las oportunidades y el capital humano emprendedor, y se impacta en el financiamiento. Es decir, un triángulo que pega en todas las dimensiones clave o en los ejes clave para el emprendimiento, ¿sí? La oportunidad, quien la detecta y construye, que es el emprendedor, y el financiamiento que le ayude a materializar el emprendimiento. Ahora, dicho esto, muy rápidamente, lo pueden ver mucho más detallado en el reporte, ¿qué escenarios de mediano plazo imaginamos para los ecosistemas? Bueno, acá podríamos decir, muchos nos decían, pero ¿tiene sentido este ejercicio cuando la incertidumbre es tan elevada? Y nosotros, en este sentido, hemos recordado esa famosa frase de Einstein que decía que en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque en definitiva no es lo mismo si uno en medio de la marea da manotones de ahogado que si, por el contrario, tiene un poco la mira puesta, aunque sea difusa, en la costa que consigue ver del otro lado, en la luz que consigue imaginar, aunque no la termine de ver al final del túnel. Porque entonces los manotazos, las brazadas, las va a tratar de dar en esa dirección y enseguida vamos a ver qué quiere decir eso. Acá pueden ver los distintos expertos con los que estuvimos conversando en estas reuniones. Ahí pueden ver algunos más conocidos seguramente para ustedes que otros, por ejemplo, Daniel Eisenberg de Babson College o Gonzalo Rivas del BID, bueno, Karen Wilson de OCDE. Bueno, tendría que mencionar a muchos, ustedes mismos lo ven y pueden ver también la calidad de las organizaciones, la diversidad de las organizaciones involucradas en este ejercicio, ¿sí?
Y entonces, sin detenernos más en esto, lo primero que diría es que para pensar en particular en los escenarios de los ecosistemas, uno no puede primero dejar de reconocer que hay un conjunto de lo que llamaríamos megatendencias que tenemos que tenerlas en cuenta como marco. Entonces, por un lado, ¿qué imaginamos que ocurre cuando pensamos de acá a 2, 3 años vista? Primero, que la economía se recupera lentamente, que crece la desigualdad social y la pobreza, lamentablemente, y además que cambian los patrones de consumo. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. La demanda se vuelve más austera, de la mano de lo que recién les decía, de la pobreza, del desempleo. Cambian los canales de comercialización, ¿sí? El e-commerce como protagonista clave. Crece la importancia de ciertos bienes y servicios, se revaloriza el consumo de lo más necesario, el hogar y la familia como espacio, el streaming como vinculación, lo que estamos haciendo ahora. Y también se revalorizan las ciudades alejadas de las grandes áreas metropolitanas, porque queda marcado a fuego que la congestión humana es un vehículo, es un potenciador de las pandemias, y ya parece que lamentablemente sabemos que el mundo que viene cada tanto, escuchaba ayer a Bill Gates decir, no sabemos si la próxima pandemia va a ser dentro de 20 años o dentro de 3 años. Pero bueno, más vale que nos acostumbremos a que, fruto de muchas cuestiones que ustedes han seguramente escuchado hablar, de cómo nos hemos esmerado en destruir la naturaleza, las pandemias han llegado para quedarse. Bueno, con eso tenemos que convivir y de todas maneras eso abre oportunidades y lo vamos a ver enseguida. Entonces, al revalorizarse las ciudades alejadas, al acelerarse el cambio tecnológico, por lo tanto la gente va a querer vivir cada vez más en espacios donde no estemos tan uno arriba de otro, donde estemos más seguros desde el punto de vista sanitario y donde tengamos una mayor calidad de vida. Y por el otro lado, la tecnología, que todavía tiene que mejorar, nos va a permitir trabajar más remotamente. Y también podremos, entonces, repensar los ecosistemas con recursos humanos de alta calidad, no tan concentrados en las grandes metrópolis, sino más distribuidos en el territorio. Y esto es interesante desde el punto de vista del desarrollo regional, de la mano de los ecosistemas y el emprendimiento. Y por último, podría mencionar más, a nivel financiero, el escenario internacional va a ser de alta liquidez y bajas tasas de interés, algo que ya lo estamos viendo. Y eso, naturalmente, tiene impacto en el desarrollo de las inversiones internacionales y el financiamiento de los emprendimientos. Además, había dicho hasta ahí iba a llegar, pero me estaba olvidando de 3 fundamentales. Se reconfiguran las cadenas globales de valor. Hay informes y ya está empezando a suceder que de la mano de, bueno, las pandemias, las catástrofes, la guerra comercial con China, la confiabilidad de los países desde el punto de vista sanitario, las grandes cadenas globales de valor se están relocalizando, reconfigurando, rearmando sus cadenas de abastecimiento para tener más proveedores por las dudas, más stock por las dudas. Si la década que terminó con la pandemia se caracterizaba por precisamente por la búsqueda de la eficiencia y los lugares que más eficiencia y menor precio ofrecían, ahora la resiliencia es la palabra clave, ¿sí? Entonces se reconfiguran y va a haber que estar muy atentos a qué países se relocalizan, y los países van a tener que ver qué juego pueden jugar en esa relocalización, directo o indirectamente, para beneficiarse. De una manera inteligente, por supuesto, tratando de potenciar sus oportunidades, sus capacidades, su talento, su innovación. Se acelera, como dijimos, el cambio tecnológico y crece el rol del Estado. Entonces vamos a ver qué rol juegan los estados, muy tomados en el cortísimo plazo por las emergencias, pero qué rol después van a tomar en lo que tiene que ver con generar ventajas competitivas basadas en la innovación y el emprendimiento. Ahora, yendo a las oportunidades de negocio para los emprendedores, ¿qué imaginamos que va a pasar? ¿Vamos a tener oportunidades para los emprendimientos? ¿Vamos a quedar sumergidos por esta ola y entonces va a haber menos posibilidades de emprender?
Bueno, ahí los ejercicios que construimos con los expertos nos permitieron identificar escenarios más optimistas y otra mirada de escenarios más pesimistas. La verdad es que no podemos saber totalmente cuáles van a prevalecer. En el reporte ustedes van a poder ver más detalles de hacia dónde se inclinaron los expertos. También van a ver nuestra propia mirada desde PRODEM procesando estos resultados, tratando de ver entonces cómo frente a eso reaccionamos. Y ahora mismo, en un rato, vamos a ver algunas indicaciones, orientaciones o ejemplos de hacia dónde se puede ir desde el punto de vista del desarrollo de los ecosistemas para que los emprendedores puedan desarrollarse. Entonces, lo que vemos cuando nos ponemos el sombrero del optimista, que los ha habido y muchos en estos ejercicios, se ve que algunas de las megatendencias que acabo de mencionar ayudan a que se generen nuevas fuentes de oportunidades. Tanto porque emergen nuevos patrones de consumo, como les decía, que tienen que ver con el hogar, que tienen que ver con la revalorización de qué tipo de cosas consumo, hasta de los canales por e-commerce. Hemos visto que la aceleración del cambio tecnológico, bueno, genera enormes oportunidades porque los emprendimientos, las startups, las empresas jóvenes ayudan a las pymes y a las grandes empresas a avanzar en el cambio tecnológico, y la misma reconfiguración de cadenas de valor globales pueden hacer que se emprenda para satisfacer estas necesidades que al relocalizarse, al buscar más proveedores, estas grandes empresas globales generan. Además, las grandes empresas ya lo vienen haciendo cada vez más, pero tenderían a profundizar sus estrategias de innovación abierta y, dado que esto tiene que ver también con la aceleración del cambio tecnológico que recién les decía, ahí habrá más oportunidades, ya está habiendo más oportunidades para los emprendedores. Además, con esta necesidad de combatir la pandemia, se ha revalorizado la ciencia y la tecnología, hay mayor colaboración entre actores y agendas de investigación que se ajustan más a las demandas de las empresas y de la sociedad, una dificultad que tenemos en América Latina donde esto habitualmente no sucede. Entonces, la mirada optimista sería, bueno, si se revaloriza le tenderemos a dar más importancia, habrá más esfuerzos, más colaboración. Ahora bien, también están los que tienen la mirada más negativa. No quiere decir que los anteriores fueran solo las mismas personas que ven todo maravilloso. No, en algunos de estos aspectos ven positivo alguno, en otros ven negativo. Pero si uno agrupa, ve que de la mano de lo positivo es lo que le dije, y los escenarios negativos con qué tendrían que ver y para qué también tenemos que estar entonces preparados. Bueno, a que persista la incertidumbre económica y a una declinación del nivel general de consumo, que es una certeza, esto es una certeza en sí. Por el otro lado, es una certeza, parecería ser, y entonces es una cuasi certeza, la relocalización de las cadenas de valor, pero están los que se dedican a cadenas globales de valor y nos dicen, cuidado, no todas las empresas, no todos los países tienen las capacidades previas como para beneficiarse, para articularse con estas cadenas de valor. Por otra parte, algunos países van a salir más beneficiados que otros, por ejemplo, México, Brasil, se espera, pero seguramente haya otros más. Entonces, si van a ser algunos países, ¿cómo nuestros emprendedores se vinculan con las oportunidades que se localizarán en esos países? Por otro lado, están quienes dicen, la recuperación de las corporaciones será lenta. Habrá grandes empresas, ya estamos viendo hoy, que van a cerrar. Y entonces la innovación abierta tal vez tenga un impacto más limitado porque al principio se van a premiar conductas cortoplacistas de supervivencia y sabemos que cuando eso sucede la innovación no es tan fuerte. Bueno, veremos eso en qué medida la mirada más optimista que dice el que no innove va a morir precisamente, o esta otra que les estoy compartiendo. Por el otro lado, dicen, sí, se revaloriza la ciencia, la tecnología, pero las inversiones en I+D, cuando hay restricciones presupuestarias, lo más probable es que solo algunos países desarrollados logren invertir más en I+D,
logren implementar políticas guiadas por misiones, esto es, guiadas directamente a resolver problemas de la sociedad. Y bueno, hay quienes dudan sobre el saldo. Por ejemplo, Daniel Eisenberg, él ve las oportunidades que recién les decía, pero no tiene claro cuál será el saldo neto entre las nuevas oportunidades que emergen y las que desaparecen. Sin embargo, él es de quienes opinan y tiene un artículo en un blog donde cuenta que cuando las corporaciones cierran, se libera mucho talento que tiene que ser aprovechado para el emprendimiento. Entonces, ahí diría, si bien él ve este cierre de grandes empresas como un problema, si uno vuelve a un artículo de él, creo que es del 2014, habría que recordar esto que él mismo planteaba, que podría dar lugar a un aspecto dentro de lo negativo, de lo positivo. Ahora, estamos diciendo que va a haber oportunidades, y ya mencionamos de la mano de qué, hay que estar alerta a esas tendencias, ¿verdad? La pregunta es, y muchos en los grupos decían, creemos que va a haber oportunidades, sí, pero nos preguntamos si el capital humano emprendedor, si va a haber los emprendedores que estén listos, las capacidades, los contactos para poder aprovecharlo. Y bueno, la mirada positiva, ¿qué nos dice? Bueno, por un lado que va a crecer la base de emprendedores que van a poder tomar estas oportunidades y que van a poder innovar. Por un lado porque desde un punto de vista sociológico, antropológico, habrá mayor actitud emprendedora, mayor tendencia a confiar en las propias fuerzas de la gente en una sociedad que ha visto la fragilidad de las empresas, de las grandes instituciones, y entonces sabe que hacia adelante tiene que confiar más en sus propias fuerzas. Por el otro lado, como les decía, va a haber más gente calificada en términos profesionales y técnicos que ya no va a poder desarrollar su carrera, en grandes empresas. Entonces, sus costos de oportunidad de emprender, que siempre han sido altos, van a bajar. Y por el otro lado, va a haber mucho recurso ocioso al que van a poder acceder que en otras condiciones no lo pueden hacer. Y ya hemos visto en cada país, no solo se suele decir, bueno, nació tal o cual empresa en la última crisis de los unicornios. En Argentina, viendo yo Argentina, la verdad que en la crisis profundísima que tuvimos en el 2002, ya desde antes un poco, hemos visto cómo nacieron inclusive Mercado Libre o Globant, varios de los unicornios. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque los proyectos innovadores pueden beneficiarse cuando se cuelgan de tendencias como las de aceleración que estamos viendo ahora, cuando saben reunir equipos potentes y aprovecharse estos recursos ociosos y tener una mirada que trasciende las fronteras del país, pueden, aprovecharlo. Entonces, en esta mirada optimista, podríamos decir que de la mano de esta mayor oferta de gente calificada con menores costos de oportunidad, podrá haber ese efecto. Y además, como la cultura cuenta, la sociedad valorará más a los emprendedores como motores de la recuperación, y eso hace que haya más gente que diga, bueno, siento que la sociedad me reconoce, me valora, eso se dice que aumenta la propensión a emprender. Además, como decía, las oportunidades recién para desarrollar capacidades emprendedoras se van a ver favorecidas en esta mirada optimista gracias a las plataformas tecnológicas, a las plataformas en las redes sociales. Entonces, esta sería la mirada positiva que puede darse en muchos aspectos, según varios de los expertos. Ahora, también está la mirada más pesimista que dice, bueno, sí, pero va a disminuir la base de emprendedores con potencial. Lo que va a crecer es el emprendimiento por necesidad, las microempresas de subsistencia, el autoempleo. ¿Y por qué? Bueno, porque la crisis va a hacer que las clases medias, que es de donde suelen salir los emprendimientos con potencial, se achiquen. Entonces, el segmento social de donde salen gentes con capacidades, contactos, recursos para emprender con propuestas de valor con potencial, se va a angostar. Esto no hay dudas. Pero también habría que decir que de la mano de esas gentes con capacidades que ya no va a encontrar en lo inmediato oportunidades de trabajo en grandes empresas, también se va a liberar
del, entre comillas, stock de gente con potencial quienes alimenten. Entonces no sabemos de nuevo el saldo neto, el anterior va a alimentar, este va a restringir. Por otro lado, a los que tienen una mirada muy optimista sobre la tecnología para formar más emprendedores, bueno, por un lado, quienes tienen acceso a la tecnología van a poder beneficiarse. Por el otro lado, el rol del sistema educativo en el emprendimiento sabemos que es fundamental, y ahí la desigualdad golpea fuerte. Entonces la brecha tecnológica existe y se va a profundizar. Entonces no es esa una buena noticia que deja la pandemia, y va a haber que hacer cosas para que esto no ocurra. Por el otro lado hay quienes dicen, sí, se va a aumentar la valoración social de los emprendedores con propósito, pero del resto por ahí se los ve asociados al individualismo y en un contexto donde hace falta la solidaridad. Además, el golpe que deja la pandemia, sí, es verdad, se ve la fragilidad de las empresas, de las instituciones, pero mucha gente va a tener mayor aversión al riesgo y va a tender a valorar más el empleo en relación de dependencia. El que tenga una silla se va a aferrar a su silla en una empresa, o inclusive en el Estado, ¿sí? En el cual la pandemia lo ha llevado a proveer necesariamente muchas medidas de alivio. Entonces, de nuevo, una de cal y una de arena. Si miramos con el sombrero optimista en verde, si miramos el sombrero optimista en rojo. Y por último, ya hablamos de oportunidades, ya vimos si va a haber emprendedores para tomarlas. Viene desde un punto de vista sistémico la pregunta natural, que es, ¿y va a haber recursos, apoyos para quienes quieran emprender y tengan un buen proyecto? Bueno, de nuevo, en lo que tiene que ver con capital social para tejer redes de contacto, la mirada positiva dice, bueno, la pandemia nos ayudó a ser más colaborativos, ser más solidarios. Hoy mismo es más fácil conseguir que haya gente a nivel internacional, que pueda ser mentores a la distancia, que antes por ahí no. Bueno, ahí hay una mirada y una oportunidad. Mayor acceso, como les decía entonces, a contactos de calidad vía plataformas, ¿sí? En cuanto al financiamiento, bueno, yo ya les dije que el escenario es de liquidez, de bajo tasa de interés. Entonces, cuando esto ocurre, los optimistas dicen la oferta de capital emprendedor, de capital para invertir en emprendimientos crece. Y esto ha venido sucediendo en los últimos años, después de la recuperación de la crisis del 2008-2009. Por el otro lado dicen, bueno, la reconstrucción de la economía va a abrir una enorme gama de oportunidades para invertir, eso sí, cruzadas con las nuevas tecnologías. Los nuevos modelos de negocio van a tener que estar emparentados con las nuevas tecnologías. Y por el otro lado, ¿a dónde van a ir esos capitales que inviertan? Bueno, la mirada optimista dice, ya América Latina, por ejemplo, ha venido dando señales de que hay potencial acá y se ha empezado a construir esa imagen. Entonces, hay quienes dicen, van a crecer los países emergentes y América Latina como destino de estas inversiones en emprendimientos, incluso porque hay determinados negocios para los, por ejemplo, agrotech, para los cuales la región puede ser un banco de pruebas, incluso para modelos de negocio en los cuales es mejor probarlos en la pospandemia ligados a estas necesidades en el mundo en desarrollo que en el mundo desarrollado. Hasta acá todo bien, ¿no? Bien, y si seguimos por el lado de políticas y regulaciones, las necesidades de reconversión y transformación y de recuperación de la economía harán que se desarrollen, se implementen las políticas, las regulaciones para que el emprendimiento ocurra. Y bueno, los expertos sí dicen, y nosotros compartimos, que se renovarán las políticas de emprendimiento. Habrá que revisar los perfiles que hacen falta en términos de priorizar a aquellos que le aporten soluciones a la pospandemia. No será solamente ver si crecen mucho, generan empleo, que eso es muy importante, sino también ver qué soluciones aportan a la hora de reconstruir el mundo. Y también novedades, renovación en cuanto a los instrumentos, se priorizará más los que ayudan a potenciar, a dinamizar las demandas para los emprendedores, mientras que tradicionalmente los instrumentos tendían a privilegiar
la oferta, es decir, a fortalecer a los emprendedores. Y por el otro lado, si bien las políticas venían siendo orientadas a los que están naciendo, dado que la recuperación puede ser más fuerte del lado de las empresas jóvenes, los instrumentos los van a tener más en cuenta, algo que en América Latina todavía no ha venido sucediendo del todo. Y las modalidades de ejecución van a tender a ser muy descentralizadas en las instituciones del ecosistema que muestren capacidades y no tan abiertamente como por ahí veníamos haciéndolo, con lo cual va a haber que estar preparado, ¿sí? Creemos que esto que visualizan, imaginan los expertos, ocurre. Esto que acabo de decir, lo ven ahí, las instituciones de apoyo con capacidades adecuadas van a crecer. Por el otro lado, el sector privado, porque si vemos que las grandes empresas con estrategias de innovación abierta van a generar oportunidades, por ese lado también hay chances de alianzas públicas-privadas, dirían ellos. En lo que tiene que ver con los escenarios negativos, el capital social dirían sí, es verdad, hay más colaboración, pero no nos olvidemos de los aspectos estructurales. En un mundo más polarizado a nivel social, donde además hay pérdida de confianza entre las personas y ahí prevalecerá cierta tendencia al aislamiento por los temores sanitarios, bueno, eso no va a ayudar a tejer redes de contacto. Inclusive hay quienes dicen, solo a partir de cierto, y esto no va a cortar por igual a todos los segmentos de la sociedad, sino que solo a partir de cierto umbral socioeconómico se podrán potenciar las redes, la tecnología, para desarrollar más redes de apoyo. Solo en los ecosistemas con capacidades y capital social previo, acostumbrados a colaborar, la colaboración crecerá. Y por el otro lado, como muchas instituciones no han logrado en este contexto brindar apoyo, bueno, es posible que se pierda la confianza en ellas por parte de los emprendedores. Cuando vamos al acceso al financiamiento, si bien es verdad, liquidez, por el otro lado, tasas de interés bajas, pero este periodo de pandemia tiene la siguiente característica. Los fondos de emprendimiento o de inversión en emprendimiento que han logrado previamente hacer fundraising, levantar recursos, tienen un incentivo a aplicarlo, a gastarlo. Pero los que ya se lo habían gastado y necesitaban levantar recursos, en este contexto donde no hay cara a cara, levantar recursos está resultando muy complicado. Y entonces, una vez que se agoten los recursos levantados, va a ser más difícil, la oferta se verá afectada. Por otro lado, los fondos en las crisis tienden a concentrarse en primer lugar en salvar a su propio portfolio de emprendimientos, tienden a concentrarse en las etapas más avanzadas y de menor riesgo, tienden a concentrarse en las grandes operaciones para bajar los costos de transacción y en ciertas verticales que son las que más prometen colgarse y seguir estas tendencias de aceleración tecnológica, del cambio tecnológico. En ese contexto, bueno, se diría, las inversiones se van a concentrar en los ecosistemas más promisorios, más innovadores, con más potencial de innovación, y que por el otro lado le hagan la vida más fácil en términos de menores costos de transacción a quienes y quieran invertir. Por último, en lo que tiene que ver con políticas y regulaciones, estos escépticos y pesimistas dicen, a ver, teniendo que atender las emergencias en este contexto y de restricción presupuestaria, ¿sí? Países como Ecuador o Argentina con restricciones presupuestarias muy fuertes, por dar un ejemplo, tanto de ustedes que están escuchando, si es que solo escuchan de Ecuador, o de otros países de América Latina que estén escuchando, donde las restricciones presupuestarias son fuertes, bueno, entonces al principio al menos las políticas de emprendimiento perderían peso en la agenda de los gobiernos. Y por el otro lado, por más que se quiera avanzar del lado de las regulaciones, bueno, lograr que consigan resultados en la implementación no siempre es tan obvio. Pero bueno, esta es la mirada de los escépticos, de los pesimistas. Ahora estoy pensando que tal vez hubiera sido bueno contarles primero la mala noticia y después los que la ven de una manera más optimista. Siempre por ahí sea mejor, me estoy dando cuenta ahora, pero tengan en cuenta que esta es la primera vez
que hago esta presentación, porque este reporte está saliendo y difundiéndose ahora mismo en el mundo. Y la primera ocasión en que lo comparto es con ustedes. Entonces, ¿en qué medida deberíamos preguntarnos estas tendencias? ¿Las podemos imaginar nosotros mismos en nuestros ecosistemas? Esto que los expertos imaginaron a nivel global como tendencias generales, pero después hay que buscar cómo la especificidad de cada ecosistema hace que esto se refleje. Y por el otro lado, qué acciones, no nos tenemos que ver paralizados, sino ver qué acciones se pueden tomar, tanto los emprendedores como las organizaciones del ecosistema. Ahora, pensando de esa lógica, nosotros empezamos a pensar algunos ejemplos de cómo potenciar oportunidades y neutralizar amenazas. Si bien esto está más desarrollado en el reporte, no quisiera dejar de decir algunas que se nos ocurrieron. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con fuentes de oportunidades. Bueno, ya dijimos, y acá estamos poniendo los escenarios que nosotros imaginamos más probables, ¿no? Sabemos que la declinación de la demanda es un hecho, la mayor austeridad también, el cambio en los patrones de consumo, la aceleración del cambio tecnológico, el crecimiento de la estrategia de innovación abierta, la relocalización de las cadenas de valor global. Entonces, ahí decimos, habría que potenciar las tendencias generadoras de nuevas oportunidades, porque de los 5 escenarios que mencioné, o de los 5 ingredientes de escenarios que mencioné en la columna de la izquierda, algunos son negativos, pero otros son positivos. Entonces, hay que potenciar, mientras amortiguamos las negativas, las positivas. Hay que potenciarlas, decía. Hay que favorecer el desarrollo de la infraestructura tecnológica y el acceso democrático de la población y las empresas a la infraestructura tecnológica, a los servicios tecnológicos, porque eso impacta en el tamaño de las oportunidades que tienen los emprendedores para desarrollar sus propuestas de valor en el contexto de la aceleración del cambio tecnológico. Si no, no hay tal aceleración. Implementar estas políticas de misiones donde la innovación está dirigida a resolver problemas directamente, y programas de compra pública innovadoras que incluyan algo que hacen muy bien los gringos, que es separar una porción para los emprendimientos, las empresas jóvenes, las pymes innovadoras. Porque si no, hay una tendencia a, en las compras públicas, concentrarse en las grandes empresas. Promover a las startups y las empresas jóvenes con potencial de crecimiento ligadas a las nuevas tendencias tecnológicas, combinando distintos instrumentos. En el reporte hay ejemplos. Favorecer la vinculación entre startups y empresas jóvenes con las grandes empresas, viendo muy detenidamente hacia dónde se relocalizan estas cadenas de valor, y con las instituciones de I+D. Ahora, esto es lo que tiene que ver con oportunidades. Lo que tiene que ver con emprendedores, porque puede haber oportunidades, pero si no hay emprendedores para tomarlas, no vamos a tener resultados. Entonces, ahí hay algunos riesgos, no sabemos si van a ocurrir. Pero así como hay en los optimistas una mirada de que va a haber más propensión a emprender, como les decía antes, la verdad es que puede haber un riesgo también de retroceso en la propensión a emprender de los que lo hacen por oportunidad de innovación, por el efecto susto, por el efecto riesgo o incertidumbre. No sabemos todavía el balance que va a existir ahí. Entonces, hay que estar preparados para que eso suceda. Y la verdad es que hay tendencias contradictorias, vimos en la valoración social de los emprendedores. Va a convivir esto de valorar más a algunos y no tanto a otros necesariamente. Va a depender de en qué medida la sociedad vea que las propuestas de valor traigan soluciones para la pospandemia o que resuelvan problemas en general, necesidades. Ahora, también sabemos que lo decíamos, segmentos de la población con capacidades profesionales y técnicas que no encontrarán espacio para desarrollarse en las grandes empresas, y eso va a liberar potencial capital humano y hay que aprovecharlo. Y por el otro lado, sabemos, negativo, va a haber un incremento en las brechas entre instituciones del sector educativo en el acceso a la tecnología y entonces sus posibilidades de potenciar a los emprendedores, fortalecer sus capacidades utilizando a los emprendedores, y digo, formar el futuro capital humano emprendedor desde la enseñanza media y aún el nivel inicial, porque esa brecha tecnológica va a pegar. Entonces, ahí lo que recomendamos, si bien hay medidas que después hay que ver en cada país, en cada ecosistema, en el reporte damos ejemplos,
pero en términos generales no tenemos mucho tiempo por delante, sensibilizar, brindar apoyo a estos nuevos segmentos emprendedores con potencial, segmentar el mercado de potenciales emprendedores y apuntarle a estos que les decía, con capacidades, que ya no tienen esas posibilidades de desarrollarse en grandes empresas y que ahora enfrentan menores costos de oportunidad para emprender que lo que venía haciendo. Potenciar la difusión de modelos de rol positivo para neutralizar esa amenaza que les decía de una visualización de los emprendedores como individualistas, ver cómo contribuyen, fomentar la constitución de clubes regionales de jóvenes en torno a estos cambios tecnológicos y el emprendimiento. Si uno piensa en cómo nació Apple en Estados Unidos, bueno, ellos, las primeras cuestiones, intentos, se juntaron ahí los fundadores en un club de tecnología que había fundado Hewlett Packard. ¿Por qué no podemos hacer en América Latina estos clubes regionales donde los jóvenes, que son muchos de ellos apasionados por la tecnología, esto venga pegado con el emprendimiento y ahí generemos caldo de cultivo? Esta es bien concreta, no es un gran título y se puede. Fomentar el acceso a una educación de calidad. No estamos hablando solo de emprendimiento, entonces, pero en donde el emprendimiento puede ayudar a una nueva ola educativa de calidad que incluya la democratización de la tecnología y de las capacidades emprendedoras. Y por último, para dar lugar a preguntas y comentarios, bienvenidos naturalmente, esto que tiene que ver con recursos y apoyos para emprender. Las brechas de acceso al capital social van a existir porque la sociedad se polariza más, la desigualdad social y entonces la desconfianza crece. Pero también es cierto que hay mayor espíritu de colaboración, de gente que puede ayudar al ecosistema y los emprendedores, y eso hay que aprovecharlo. Hay limitaciones, como vimos, de acceso al financiamiento, por más que puede a partir de determinado momento recuperarse la inversión después de un golpe que se va a sentir más el año que viene que en este, en donde se estuvo gastando los recursos previamente levantados, pero del año que viene se va a sentir una declinación, vemos, y después se recuperará. Entonces ahí hay que tener un rol más proactivo estimulando, ahora vamos a ver, esta oferta de financiamiento en parte privada, pero también apalancando desde el sector público y desarrollando instrumentos. Retracción, le decía, inicial de la importancia de las políticas de emprendimiento por la necesidad de atender la emergencia. Riesgo de retroceso en las regulaciones para las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías, algunas de ellas, así como traen soluciones muchas, hay otras que se viene discutiendo desde hace tiempo, tiene algunos impactos sociales que no son tan virtuosos, ¿sí? Los temas de transporte urbano, por citar algunos ejemplos. Hay efectos sobre el empleo que son muy notables, o la generación de empleo precario, y esto hay que entenderlo, hacen falta regulaciones que habiliten el surgimiento de oportunidades y que minimicen los impactos sociales no deseados. Y por otro lado, este escenario se completa, por lo menos a este nivel de desarrollo, en términos de va a haber una mayor selectividad y exigencia del apoyo público hacia instituciones de apoyo a emprendedores que muestren calidad e impacto. Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, por ejemplo, se podría, diría, fomentar la creación de espacios institucionales que faciliten el acceso a contactos por parte de los emprendedores y las instituciones de apoyo. Pero hacen falta más que nunca atender esos desafíos que siempre tuvimos, que es dotar a las instituciones de apoyo de sostenibilidad. Entonces ahí nosotros mencionamos en el reporte algunas ideas de cómo dotar de sostenibilidad a estas instituciones. Fomentar la oferta local de capital emprendedor. Y digo local porque es muy importante desarrollar capacidades locales, de modo tal que el capital emprendedor, el capital que invierte y llega desde el exterior, ayude a potenciar el desarrollo del ecosistema, porque si no desarrollamos capacidades locales y el ecosistema, termina ocurriendo que después los mejores, como en el fútbol, se nos van a jugar a otras ligas. Y no quiere decir que tengamos que rasgarnos las vestiduras cuando eso sucede, sino habrá que ahí aprovechar. Ahí también tenemos ideas de cómo aprovecharlo. Algunas están escritas, otras no. Pero lo que hay que hacer es desarrollar capacidades locales para que a los emprendedores, en un mundo donde las distancias dejan de ser tan importantes, por ahí
ya no tengan necesidad de irse, ya puedan en un ecosistema más desarrollado a nivel local interactuar con clientes, con inversores del exterior, etcétera. Pero para que esto suceda, hace falta una oferta local y ahí mencionamos varias ideas entre paréntesis y en el reporte para avanzar en esa dirección. Por el otro lado, buscar la inserción de componentes emprendedores en otro programa de gobierno como medida defensiva, porque si va a haber menor atención al emprendimiento, siempre es importante tener cabeceras de playa en otros programas. Creo que se me está terminando el tiempo. Establecer sistemas de acreditación y upgrading institucional para fortalecer las organizaciones. Y por último, promover metodologías innovadoras para el desarrollo de regulaciones amigables con las nuevas tecnologías y con la sociedad. Y hay ejemplos a nivel internacional de cómo esto se está haciendo. Así que si me pasé del tiempo, sepan disculpar. Muchas gracias. Yo tengo unos pocos minutos para preguntas en caso en que las haya. Así que, y que hay tiempo también. Bueno, bárbaro. Excelente. Agradecidísimos porque nos hayas podido facilitar esta primicia, ¿no? Básicamente, y nos sentimos muy privilegiados que nos puedas mostrar el estudio y seamos los primeros que podamos verlo, ¿no? Tienes tantas cosas que nos podríamos ir yo creo que toda la tarde, pero bueno, en función del tiempo voy a decir las preguntas que los asistentes han realizado, ¿no? Agradezco Sí, ahí muchísimo. te diría dos cosas. En primer lugar, agradecer, si esto está ocurriendo, Adriana, es por tu insistencia y creo que hay que agradecerlo si es que les gustó la conferencia, la charla. Y por el otro lado, sí, esto hay que digerirlo, hay que leerlo todo. Y bueno, Sí. después de esto seguramente vendrá un almuerzo, así que con ello vendrá la digestión también de esto, seguro. Sí, pero también bastante esperanzador, ¿no? Y bueno, ojalá que nosotros pudiésemos también colaborar con ustedes en algún momento para fortalecer estos estudios desde cualquier ámbito que útiles, ¿no? Y bueno, creo que hay muchas cosas buenas que nos llenan de optimismo, ¿no? Primero Así es. quiero ver, decir que hay varios saludos de Quito, estudiante el Erika Verdesoto, Esteban Rea de la Universidad Central, Anaí Yamé García, David Portoviejo, varias personas de Portoviejo, Kerly Cruz, David Tapia de la empresa Innovaldex, desde Quito también. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que han saludado y han felicitado por esta intervención y este evento. Bueno, Luis Piedra nos indica, a ver, ¿cómo ve el manejo de nuevas tecnologías para... No te alcancé a entender, se perdió un poco. Se ¿Cómo ve cortó la el voz. manejo? Ok. ¿Cómo ve el manejo de nuevas tecnologías para América Latina en el siguiente año? El manejo, no sé qué querrá decir el manejo. Si se refiere a en qué medida estamos en condiciones de avanzar, yo creo que sí que hay diferencias entre ecosistemas, pero creo que efectivamente en América Latina hay potencial de desarrollo, particularmente en algunas verticales, ¿no? En América Latina todo lo que tiene que ver con agro, por dar un ejemplo, es muy importante. Entonces creo que ese es un ejemplo de donde América Latina puede ofrecer un campo de prueba. Entonces creo que sí que efectivamente... Por el otro lado, los esfuerzos de los gobiernos en investigación y desarrollo se han orientado en los últimos 10 años, en particular, mucho a la biotecnología. Y la biotecnología es un campo que en este momento y en la pospandemia va a tender a crecer en su importancia. Entonces, no es solamente una cuestión de cómo estamos preparados para la transformación digital y la revolución 4.0, sino que ahí la biotecnología misma va a tener mucha importancia. Bueno, sí, ¿no? Y mucho más en ecosistemas biodiversos como los tiene Latinoamérica, ¿no? Tiene un En particular. recurso, exacto, sí, y el tema de la biotecnología es que requiere también unos fondos Tiempo y recursos. ¿no? Entonces, Tal cual. creo que los escenarios colaborativos serían fundamentales allí. Sí. Por otra pregunta, Kerly Cruz, ¿cómo disminuir la brecha de acceso a la tecnología que prima en Latinoamérica?
Bueno, ahí hacen falta políticas públicas muy proactivas, donde el sector público y el sector privado, las empresas de telecomunicaciones, por mencionar algunos ejemplos, se sienten a construir conjuntamente una agenda orientada precisamente a disminuir esa brecha. Y creo que ahí los organismos internacionales como el BID, seguramente sentados en esa mesa, más otros organismos internacionales, la CAF misma seguramente, no sé, puedan estar muy interesados en apoyar. Así que creo que ahí hay una oportunidad para, desde el punto de vista de los esfuerzos públicos y privados y de organismos internacionales, construir mesas muy proactivas. Es imprescindible que eso ocurra, porque no es solo un tema de emprendimiento, es un tema más de infraestructura, servicios, que los sistemas educativos accedan, que las pymes accedan. Y bueno, esto requiere un esfuerzo muy importante que creo que se puede dar perfectamente. Algunos gobiernos ya lo están haciendo. Sí. Aquí te ponen otra pregunta. Dice, ¿qué estrategias debería implementar la universidad para formar capacidades emprendedoras en futuros profesionales? Felicitaciones, Betsabe Maldonado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las felicitaciones. A ver, las universidades, se viene hablando mucho, no voy a extender en esto, las universidades tienen un rol clave en lo que tiene que ver con no solo la formación de emprendedores, sino en lo que tienen en los cursos, sino en hacer que las universidades sean emprendedoras. Ahí nosotros, con el BID, sacamos a inicio de este año un documento que lo que busca es una guía de acción para que las universidades y las instituciones de conocimiento puedan desplegar agendas que ayuden a crear empresas de base científico-tecnológica. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado pueden ayudar a formar emprendedores, y ahí creo que el gran desafío es cómo se diseñan espacios formativos que no quedan ceñidos al espacio del aula, sino que vinculan a los que se están formando con el resto del ecosistema, con las oportunidades de las empresas, con los programas de apoyo, y consiguen que de esos espacios salgan emprendedores 4.0, es decir, emprendedores que ya saben y están con la mentalidad, saben dónde golpear las puertas y aprenden también de otros emprendedores. Y ahí las plataformas, la verdad nosotros humildemente desde la universidad nuestra, que está localizada en una zona del conurbano bonaerense, donde el grueso de los alumnos pertenecen a población de clase media hacia abajo, digamos. Bueno, de todas maneras, con tecnología en todos estos meses hemos estado haciendo humildemente esto. No quiere decir que ese sea el modelo, quiere decir que se puede hacer mucho. Y las universidades tienen que jugar un rol todavía más importante que el que han venido. Y después viene el rol en la transferencia. Bueno, es largo, podríamos dedicarle toda una sesión a este tema que es apasionante y que, bueno, que es muy relevante hacerlo, ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto esto, lo del el rol de las universidades, pero bueno, creo que también se requiere un capital gestor para poder sostener todas estas acciones, porque, bueno, estamos en esto, ¿no? A ver, Fernando Galarza, de la Universidad Técnica de Ambato, indica cómo el gobierno debería incentivar a la creación de grupos de emprendimiento. ¿Qué recomendarías para el desarrollo de los mismos? El gobierno, no sé si es tanto el gobierno, o es parte de una política que vamos implementando entre instituciones, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esa pregunta? A ver, yo creo que esto hay que verlo en cada ecosistema. Yo creo que Ecuador tiene, por lo que conozco, algunas expresiones institucionales que buscan que esto suceda, que integran al sector público y privado. Este mismo evento es expresión de que eso con el Hub comienza a suceder. La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación conozco también que busca y va en esa dirección. Ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, sería gratuito que yo diga qué hay que hacer. Digo, colaborar con todo este entramado que acabo de mencionar es algo que mismo con la ley de emprendedores de Ecuador
oportunamente, creo que hace 3 años habrá sido, me tocó con la gente de Alianza para el Emprendimiento y Innovación colaborar, que esa posibilidad está siempre abierta, pero son ustedes los que saben. Así que, y requiere mucho tiempo, que en este momento, para decirles qué hacer, no se dispone. En el reporte, de todas maneras, hay ideas. Sí, hay una pregunta con respecto a esto y indica, bueno, creo que lo mencionaste un poco, pero tal vez puedes hacer un poquito de énfasis en áreas de conocimiento. Mira, dice, ¿cómo ha cambiado el patrón de comportamiento en la pospandemia? Me imagino que la pregunta viene referida a los escenarios de oportunidad que pueden ver los emprendedores, ¿no? Y algo has comentado sobre el trabajo remoto, ¿no? Pero también has hablado algo de logística y me imagino que pudiste detectar algunas otras tendencias. Sí, a ver, nosotros, soy muy honesto, no estamos poniendo un foco en cuáles son las nuevas oportunidades, pero a quienes quieren, por ejemplo, hay un trabajo de Daniel Eisenberg, que después a través de ustedes, Adriana, les puedo hacer llegar, pero o lo pueden googlear, donde identifica, tiene como un esquemita, donde identifica por dónde vienen las nuevas oportunidades, pero nosotros en el reporte nuestro también lo hemos incluido, ese esquema de Eisenberg. Y bueno, tiene que ver con cómo resolver esto de que tenemos que estar más distantes físicamente, pero que queremos y necesitamos estar más próximos socialmente. Y eso, bueno, tiene que ver con soluciones tecnológicas, tiene que ver con soluciones a problemas tales como estos tabiques que hacen falta en algunos lugares, hacen falta cuestiones de acondicionamiento de ambientes, de los aires, los acondicionadores de aire que venimos usando, hay que adaptarlos para que funcionen de otra manera. O sea, basta pensar la cantidad de problemas que tenemos, de lo que no se puede hacer, de los impedimentos y de la necesidad de a partir de ahí construir para imaginar. Telemedicina, está lleno. Entonces, todo lo que viene con nuevas tecnologías a distancia es enorme las oportunidades que hay, pero no todo tiene que ver con nuevas tecnologías. Hay muchas cosas que tienen que ver, no sé, estaba viendo un emprendedor que desarrolló hasta un producto que facilita la apertura y cierre de las puertas sin tener que, como las manijas son transmisores, sin tener que tocar las superficies. Entonces, cualquier cosa que pensemos de problemas que se nos aparecieron a nosotros mismos en la vida cotidiana nos puede inspirar. Claro, pero también creo que la incertidumbre viene mucho porque puede ser que cuando una persona emprende en áreas así, dirá, ¿y cuánto tiempo va a durar esto como para que luego esto sea útil, ¿no? Entonces, te invita cada vez a reconfigurarte mucho más tu modelo de negocio y creo que ahí es cuando hablas del tema de las incertidumbres, ¿no? Sí, tal cual. Pero de otro lado indicaste de que las personas que tal vez tenían un empleo fijo, que se aferraban mucho más a él. Sin embargo, yo creo que qué tan fijo puede ser si de otro lado grandes empresas o medianas empresas están cerrando. Creo que termina siendo necesario desarrollar ese instinto cada vez más, ¿no? Y definitivamente reinventarse, ¿no? Esta es tal vez una pandemia que nos tomó de sorpresa este año, pero con todo lo que significa el desarrollo urbano y bueno, y nuestros pobres, creo que estrategias de vigilancia epidemiológica, es probable que pueda ocurrir de nuevo, ¿no? Y si no es eso, es otra cosa. Sí. Entonces, creo que iría por ahí. Sin embargo, pienso que en el campo de la salud, específicamente en estos temas de vigilancia epidemiológica y procesamiento de datos, hay mucho por hacer para tomar buenas decisiones. Entonces, Exactamente. Entonces aquí dice Juliana Laje, ¿cómo sabemos que Ecuador es un país emergente? ¿Sería factible innovar ahora que estamos en mayor riesgo? Wow. Bueno, no sé si tengo una respuesta acerca de por qué, si es emergente o no es emergente. Ahí hay quienes se dedican a hacer clasificaciones y ahí puede revisarse. Ahora no tenemos el tiempo,
cuáles son los elementos que tienen en cuenta en cuanto al crecimiento, etcétera. Si puede innovar Ecuador, a ver, conozco tanto a ustedes del Hub como a, recién mencionaba la AEI, que están convencidos en las posibilidades de que Ecuador pueda desarrollarse del lado de la innovación. Seguramente hay muchas brechas por cerrar, pero creo que ahí hay apuestas por hacer y son ustedes quienes mejor saben las posibilidades que tiene Ecuador en ese sentido. Como sociedad, tal vez exigir mecanismos de transparencia y también promover mucho más las actividades participativas, ¿no? Entre todos, porque creo que también esa es una de las cosas que han sentido un poco el pueblo, ¿no? Mucha necesidad de que se rindan cuentas. Y eso también hace un escenario donde un emprendedor o donde un inversor te puede apoyar para financiar tu proyecto o no, ¿verdad? Y Bien. creo que también hay que seguirse reinventando. Por último, tú, ¿qué consejos les podrías dar a las universidades para mejorar sus vínculos con las empresas? Yo creo que una primera cosa que se puede hacer, y de hecho lo he recomendado aquí al gobierno de Argentina, es, si se quiere fortalecer esa relación, generar un programa que busque el relacionamiento y para diseñar e implementar ese programa, generar una mesa empresarial con la cual exista este diálogo. No hacerlo como una cosa ofertista desde el escritorio de la universidad. Armar una mesa de aquellas empresas que uno ve que están más ligadas a la innovación, más ligadas al conocimiento, tienen una mayor vocación y compromiso con la sociedad y que pueden estar interesadas. Entonces, empezar a desarrollar una serie de diálogos, conversaciones en torno a la vinculación, en torno a no solo la vinculación universidad-empresa, sino tener en cuenta cómo puede haber una transferencia de conocimientos que le sea de interés a ambos, en ambas direcciones, y que tenga el emprendimiento como vehículo que puede ayudar a las empresas, y cuando digo emprendimiento no estoy hablando solamente del que arranca, estoy hablando también de empresas jóvenes, ¿sí? Que tienen 7, 8, 10 años de vida, y entonces generar una comunidad en torno a esto. Yo creo que en ese sentido, la pandemia genera que muchas empresas estén apagando incendios a cada momento y por ahí no tengan la capacidad hoy, pero sí mañana. Y hay empresas que todavía hoy no están en una situación tan complicada y siempre están, si uno imagina cómo ir construyendo desde la planta baja, no sé si ustedes en Ecuador le dicen planta baja, no me acuerdo, del edificio, ir construyendo de abajo hacia arriba, pero entornándose de actores empresariales que tengan estas características que te decía. Sí, bueno, Hugo, muchísimas gracias por la intervención. Lo último que te quería decir es que, bueno, ¿crees que estos espacios de innovación y lo que son todos los actores que componen el ecosistema tal vez tengamos un rol muy importante en este momento y seguramente migrar a estos escenarios de virtualidad nos van a generar incluso una nueva visión de cómo poder administrarnos o ser gestores, ¿no? Yo me imagino que en Argentina es igual y quería felicitarte por el estudio y entiendo que estás haciendo otro estudio bueno, que actualmente ya hemos también enviado por ahí las preguntas y esperamos poder escucharlo y nada, ponernos a las órdenes y ojalá que podamos seguir colaborando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, y quiero un último aviso. El 3 de diciembre estamos organizando con el BID, con la Red de Incubadoras de América Latina y con la Global Entrepreneurship Network, un encuentro donde vamos a estar compartiendo distintas actividades, incluyendo, así como hoy hablé de estas tendencias, bueno, cómo esos resultados con una encuesta a 150 expertos de distintos ecosistemas de América Latina, cómo estas tendencias
se están viendo que se van a desarrollar en los distintos países de la región, junto con una encuesta que estamos haciendo, y gracias por la colaboración, Adriana, en los distintos países para ver cómo los emprendimientos se están reinventando para la pospandemia. Así que gracias a ustedes, un gusto colaborar y seguimos en contacto. Espero que estén muy bien. Gracias, Hugo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muy bien.